Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este gorro que está hecho a crochet. Para comenzar, lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 85 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio. En mi caso, uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar una cadena. En mi caso serán 64 puntos, que es la circunferencia de la cabeza. Cada uno debe de medirlo, es múltiplo de 8. 1, 2, 3 y así hasta completar 64. Cuando completemos la cadena, la vamos a colocar en forma recta, que no nos quede torcida. Y lo vamos a unir al inicio con un punto deslizado para cerrar. Nos va a quedar en forma de un círculo. Ahora levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Esto van a contar como un punto alto. Pasamos al próximo. Sacamos hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos porque lo vamos a estar tejiendo en un punto flojo. Pasamos a la próxima, un punto alto, siguiente, otro punto alto. Así vamos a estar haciendo toda esta vuelta, un punto alto en cada una de las cadenas de la base. Cuando llegamos al final, vamos a unir en la tercera cadena con un punto deslizado para cerrar la vuelta. 1, 2 y 3. Justo ahí cerramos. Y así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a levantar una cadena, estiramos la hebra y hacemos lazada. Este punto, que es el primero, lo vamos a tomar en relieve por el frente. Metemos el gancho en esta forma, por detrás del punto, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Ya nos quedó este primer punto en relieve por el frente. Hacemos lazada, tomamos el siguiente, también por el frente, vamos a estar tejiendo 4. Ya tenemos 2, 3 y 4. Completamos el cuarto punto en relieve por el frente. Ahora vamos a hacer 4 en relieve por detrás. Hacemos lazada y tomamos, colocamos así nuestro gancho, al contrario, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Después de completar los 4 en relieve por detrás, volvemos a repetir 4 por enfrente. Y esto será todo lo que vamos a estar haciendo hasta terminar. 4 puntos altos en relieve por el frente, 4 puntos altos en relieve por detrás. Terminando esta segunda vuelta, terminamos con los puntos por detrás, ya que habíamos empezado por el frente. Nos debe quedar en ese orden. Ahora vamos a unir justo encima con un punto deslizado. Levantamos una cadena, hacemos lazada y estiramos. Vamos a tomar este punto que está en relieve por el frente de la misma forma. Esto que se ve es la cadena, no cuenta como punto, así que tomamos todo el punto completo. Sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos una vez más el punto en relieve por el frente. Lo mismo vamos a hacer con los otros 3. Tomamos el segundo, pasamos por 2 y cerramos. El tercero y el cuarto. Vamos a mantener los puntos tal y como están. Ahora corresponden los que están por detrás, los mantenemos por detrás. Así vamos a hacer con toda esta tercera vuelta. Completamos lo que sería la tercera
línea, cerramos encima del punto, levantamos la cadena y hacemos la lazada. Esto siempre se va a mantener igual. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar estos 4 puntos que los tenemos por el frente. Ahora los vamos a tejer por detrás. Tomamos así, pasamos por detrás, sacamos la hebra y hacemos el punto. Ya lo tenemos en relieve, pero por detrás. Tomamos el segundo, por detrás, y así vamos a hacer con los 4. Ya tenemos 3 y 4. Y así es como se verá. Ahora tenemos los siguientes 4 que estaban por detrás. Ahora los vamos a tejer por el frente. Hacemos lazada y tomamos en esta forma al frente y hacemos el punto. Lo mismo hacemos con el segundo. Y así hasta completar los 4. 3 y 4. Tenemos los 4 del frente, ahora pasaron atrás. Los 4 de atrás, ahora pasaron al frente. Lo mismo vamos a hacer con los demás grupos. Volvemos a repetir los 4 que están por el frente hacia atrás y los que están hacia atrás hacia el frente. Vamos a hacer toda la vuelta y volvemos a levantar 3 líneas, manteniendo lo que sería el mismo punto. Vamos a estar haciendo este cambio cada 3 vueltas. Ahora levantamos 3 vueltas manteniéndolo exactamente como teníamos acá abajo y luego volvemos a cambiar. Donde estén los que están enfrente los pasamos hacia atrás y los que están atrás los pasamos hacia el frente. Esto lo vamos a estar haciendo hasta que alcancemos el tamaño deseado. Una vez hayamos alcanzado la altura necesaria, en este caso hice 1, 2, 3, 4 y 5 grupos, solamente repitiendo 3 líneas por el frente, luego esas 3 líneas por detrás, 3 por el frente, 3 por detrás, y eso será todo. Ahora vamos a comenzar a hacer unas disminuciones o reducciones en la parte de arriba para poder cerrar por completo. Hacemos la cadena lazada, estamos en estos puntos que están en relieve por el frente. Ahora los vamos a tejer todos en relieve por el frente para cerrar. Tomamos el primero, sacamos, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Lazada, tomamos el segundo, sacamos, pasamos por 2. Cuando tenemos las 3 hebras, las cerramos de una vez y ya tenemos la primera disminución. Vamos al próximo, tomamos 1, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Tomamos el segundo, sacamos, pasamos por 2. Tenemos las 3 hebras y las cerramos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Ahora nos pasamos a estos que están por detrás, los vamos a tejer también por el frente. Tomamos el primero y hacemos lo mismo. Pasamos por 2, reservamos, lazada. Tomamos el segundo, pasamos por 2. Cuando tenemos las 3 hebras, lo cerramos. Vamos a hacer lo mismo hasta el final. Llegamos al final de la vuelta, unimos con punto deslizado, ya se redujo un poco. Ahora vamos a cortar la lana aproximadamente medio metro y vamos a estar usando una aguja lanera para coser en la parte de arriba. Hacemos aquí el nudo, tomamos la aguja. Si no tienen aguja lanera, se pueden ayudar con el mismo gancho o con hilo y aguja. Vamos a estar dando unas puntadas en estas cadenas de la parte de arriba. Solamente pasamos así, una vez hacia arriba, una vez hacia abajo, una vez hacia arriba y una vez hacia abajo, hasta dar toda la vuelta y recogemos y amarramos con un nudo. Una vez amarramos y cortamos, así es como se verá, así por la parte de adentro. Queda muy bien. Si gusta, le pueden colocar en esta parte como decoración un pompón, un botón, pero no es necesario, ya que queda muy bien. Ahora solo nos quedaría decorarlo. Yo voy a estar utilizando una flor y 2 hojas. Ya se las enseñé a hacer en otros videos. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción por si gustan hacer esta. Si no, pueden colocar la de su gusto. Y la vamos a coser en un lado. Y ya estaría completamente listo.
Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.